Filosofía hermética. Introducción al tema. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha alzado la mirada más allá de lo visible, intentando descifrar los ecos de lo invisible que susurra entre los velos de la realidad. ¿Es posible, acaso, ver sin ojos, oír sin oídos, percibir sin tocar? Esta pregunta ha rondado los pasillos de las escuelas iniciáticas, los templos olvidados y las cámaras secretas donde los antiguos sabios meditaban en silencio sobre la verdadera naturaleza de la conciencia. Lo que hoy conocemos como visión remota no es una invención moderna, sino una manifestación de una sabiduría ancestral que trasciende oídos sordos y miradas cegadas por la lógica materialista. Es el eco de los antiguos textos prohibidos que hablan de dones ocultos, soterrados bajo capas de olvido y descrédito. La visión remota, entonces, no se presenta como una fantasía, sino como una herramienta latente, una capacidad inherente al alma humana cuando se sintoniza con la energía cósmica que vibra más allá de los límites de los sentidos físicos. ¿Quién no ha sentido alguna vez la certeza de un lugar antes de pisarlo? ¿Quién no ha presentido un evento antes de su llegada? Estos destellos no son accidentes, sino brechas que revelan un potencial olvidado, vinculado a nuestra alquimia interior. Las antiguas civilizaciones conocían este poder. En los misterios ocultos del hermetismo se describe la mente como un espejo capaz de reflejar no solo lo presente, sino también lo ausente, lo distante, lo eterno. Allí nace la visión remota, en la capacidad del alma de expandirse más allá del cuerpo. Los sabios de Egipto empleaban espejos de obsidiana para contemplar lo que estaba más allá del velo del tiempo. Los sacerdotes griegos, en sus templos oraculares, entraban en estados alterados para recibir visiones que desafiaban la linealidad del pensamiento racional. En India, los textos védicos hablaban de los siddhis, poderes mentales despertados por medio de la meditación profunda, capaces de trascender el espacio y la temporalidad. La iluminación espiritual no era vista como una promesa futura, sino como una reconexión con facultades sagradas ya presentes en el ser humano. La visión remota, entonces, no es un fenómeno aislado. Es una herencia espiritual universal, codificada en los rituales antiguos y resguardada por guardianes del conocimiento. Incluso la ciencia moderna, envuelta por los paradigmas materiales, no ha podido ignorar completamente este fenómeno. Durante la Guerra Fría, el llamado Proyecto Stargate, financiado por la CIA, buscó explorar las fronteras de la percepción humana a través de la visión remota. Allí, individuos entrenados lograron describir con asombrosa precisión bases militares, artefactos secretos y movimientos estratégicos sin haber estado nunca en esos lugares. Aunque estas investigaciones fueron en su mayoría clasificadas, filtraciones y testimonios revelaron que lo imposible, en realidad, solo lo es hasta que se demuestra lo contrario. Aquí, la sabiduría ancestral y la ciencia contemporánea se encuentran en un mismo umbral, el reconocimiento de un campo de percepción más allá de lo físico. Así pues, te invito a cruzar este umbral conmigo, como lo hacían los antiguos iniciados que caminaban entre columnas de sabiduría y misterio. Lo que llamamos visión remota es apenas una palabra que intenta nombrar un fenómeno mucho más vasto. Un lenguaje sagrado que habla de conexiones invisibles, de resonancias profundas entre la mente y el universo. Pero, ¿qué sustenta realmente esta capacidad? ¿Qué principios espirituales y científicos permiten que la conciencia acceda a lugares y tiempos más allá de su ubicación? Para responder estas preguntas, debemos adentrarnos en la convergencia entre ciencia y espiritualidad, donde los registros akáshicos se entrelazan con los campos cuánticos
y la mente se revela como un canal de revelaciones prohibidas. Orígenes, históricos y místicos, en los pliegues olvidados del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre hombres y los templos eran portales hacia lo invisible, nació el arte sagrado de ver más allá de los ojos. Las civilizaciones más antiguas no concebían la percepción como algo limitado al cuerpo físico. En el antiguo Egipto, los sacerdotes del templo de Karnak utilizaban espejos pulidos y rituales de trance para acceder a visiones que desafiaban la linealidad del tiempo. En esos fragmentos de sabiduría ancestral encontramos pistas sobre una capacidad dormida. La visión remota era vista como un canal divino, una prolongación de la mente hacia la red invisible del cosmos. Allí, el alma era entrenada para cruzar los umbrales del espacio sin mover el cuerpo, guiada por el soplo de la energía cósmica. Grecia, heredera de saberes orientales y africanos, también cultivó estas habilidades en el seno de sus escuelas de misterio. En Delfos, la Pitia inhalaba vapores sagrados y entraba en estados de conciencia alterada para revelar acontecimientos distantes. Platón y Plotino hablaban de la no localidad del alma, de su conexión con un mundo de formas puras donde el tiempo y el espacio no eran barreras. Era la alquimia interior lo que permitía ese acceso, una transmutación de la percepción ordinaria en visión iluminada. En cada relato mitológico, en cada símbolo grabado en piedra, subyace el eco de esta práctica: mirar sin mirar, saber sin preguntar, recibir sin buscar. En India, cuna de misterios ocultos y textos prohibidos, los Vedas guardan enseñanzas que hoy la ciencia apenas comienza a descifrar. Allí se habla de los siddhis, poderes ocultos desarrollados por medio de la meditación profunda y el dominio mental. Entre ellos, la pratyaksha, o percepción directa, permite ver eventos lejanos, leer pensamientos y penetrar en realidades paralelas. Los yogis avanzados no eran vistos como místicos delirantes, sino como navegantes de la conciencia universal. Ellos comprendían que la mente no era una caja cerrada, sino una antena sintonizada con el tejido vibratorio del universo. La visión remota era solo una expresión entre muchas de la iluminación espiritual. Siglos más tarde, en un contexto completamente distinto, estos saberes resurgieron en uno de los escenarios menos esperados, la Guerra Fría. Mientras las superpotencias competían por el dominio tecnológico y militar, surgió un interés silencioso por las capacidades psíquicas. Fue así como nació el proyecto Stargate, un programa secreto de la CIA y el ejército estadounidense para entrenar espías psíquicos. Ingo Swann, uno de los visionarios principales, logró describir con precisión instalaciones soviéticas ocultas, así como detalles de planetas jamás visitados por sondas. Estos eventos, lejos de ser anecdóticos, están registrados en documentos desclasificados. La visión remota dejó de ser una creencia esotérica para convertirse en una herramienta estratégica de inteligencia. Pero, ¿por qué estos conocimientos, practicados desde la antigüedad y confirmados por la ciencia moderna, fueron relegados al olvido? ¿Qué fuerzas ocultas decidieron enterrar estas verdades en lo profundo del archivo prohibido de la historia? Tal vez porque acceder a esta capacidad no solo transforma la percepción, sino que también libera al individuo de los grilletes del paradigma material. Cuando uno percibe sin ojos y sabe sin pruebas físicas, se rompe el encantamiento de la limitación, y ese despertar, esa activación de la visión remota como acto de iluminación espiritual, requiere comprender no solo cómo funciona, sino por qué. El próximo paso es abrir el velo que separa lo visible de lo invisible, para adentrarnos en los fundamentos científicos y espirituales que lo hacen posible. Fundamento científico y espiritual. La visión remota
lejos de ser un acto de fantasía, encuentra su raíz en una convergencia fascinante entre la espiritualidad milenaria y los descubrimientos más disruptivos de la ciencia contemporánea. La conciencia, según numerosas tradiciones esotéricas y corrientes cuánticas, no está confinada al cerebro ni al cuerpo. En su esencia más pura, se habla de una mente no local, una extensión infinita del ser que trasciende el espacio físico. Este principio, presente en los textos prohibidos de tradiciones herméticas, coincide con la noción moderna de un campo de información universal, al que algunos científicos se refieren como el campo cuántico. Desde allí, todo está conectado, todo vibra en una danza sutil de energías interdependientes. La visión remota, entonces, sería la capacidad de sintonizar con ese mar de datos invisibles. Los registros akáshicos, venerados por escuelas místicas de Oriente y Occidente, son una representación simbólica de este vasto campo de sabiduría ancestral. Se describen como una biblioteca etérica donde cada pensamiento, cada acción y cada evento del pasado, presente y futuro están registrados. Acceder a ellos no requiere tecnología ni instrumentos físicos, sino una activación del estado mental adecuado, una alquimia interior que afina la percepción más allá de lo ordinario. Aquí, la visión remota deja de ser una simple técnica y se convierte en un acto sagrado, una comunión directa con el flujo de la energía cósmica. Y aunque la ciencia aún debate cómo medirlo, lo cierto es que muchos estudios apuntan a una correlación entre ciertos estados cerebrales y experiencias psíquicas avanzadas. La neurociencia ha comenzado a rastrear los patrones eléctricos del cerebro en estados de meditación profunda, donde frecuencias como teta y alfa dominan la actividad cerebral. Estos estados, vinculados al sueño lúcido, la intuición y la creatividad, son las puertas de entrada hacia dimensiones no convencionales de percepción. En ellos, la mente se expande y se libera del filtro racional que censura lo inexplicable. Es en estas frecuencias que los visionarios remotos reportan mayor claridad, precisión y profundidad en sus experiencias. El cuerpo descansa, pero la conciencia viaja. La visión remota, entonces, no es solo una técnica mental, es una forma de sintonía vibratoria con la realidad más sutil, una prueba vivencial de que somos más que carne y hueso. Curiosamente, estos descubrimientos recientes de la neurociencia no hacen más que confirmar lo que sabios antiguos ya sabían. Los iniciados egipcios entrenaban durante años para alcanzar estados de trance consciente. Los místicos sufíes danzaban hasta alcanzar el éxtasis que abría sus sentidos interiores. Los lamas tibetanos meditaban durante días enteros para trascender el ego y conectar con lo absoluto. Cada una de estas prácticas activaba los mismos circuitos, despertaba las mismas percepciones y conectaba con el mismo campo universal. La ciencia, sin quererlo, está redescubriendo los secretos velados en las tradiciones olvidadas, y esta conexión entre lo espiritual y lo empírico solo puede ser comprendida por aquellos que se atreven a ver con el ojo interno. Pero esta revelación, aunque poderosa, apenas roza la superficie del misterio. ¿Cómo exactamente se accede a esta fuente de información invisible? ¿Cuáles son los pasos concretos que un individuo puede seguir para activar esta capacidad dormida? Si la visión remota es más que una promesa, si es una herramienta real de autoconocimiento y expansión espiritual, entonces debemos explorar su mecánica sagrada. El próximo paso no es solo entender el por qué, sino el cómo. Y para ello debemos sumergirnos en la práctica misma, en los rituales y técnicas que abren el canal interno hacia el infinito. ¿Cómo funciona la visión remota?
activar la visión remota no es cuestión de azar ni de don sobrenatural. Es, en verdad, un proceso consciente, un ritual interno que sigue una estructura precisa, heredada de los antiguos iniciados y refinada por la experiencia moderna. Todo comienza con un acto aparentemente sencillo, pero profundamente poderoso: la fijación de intención. Al igual que un alquimista que concentra su energía en transformar el plomo en oro, el practicante de visión remota enfoca su mente en un objetivo específico: un lugar, un evento, una persona, un objeto. Este primer paso es clave, pues el universo responde no a pensamientos vagos, sino a una voluntad clara. La intención actúa como una frecuencia vibratoria que sintoniza la conciencia con la información que se desea recibir. El segundo paso, crucial en este proceso sagrado, es la inducción al estado mental alterado. Aquí, el viajero interno se retira del ruido del mundo y se adentra en las profundidades de su ser. Técnicas de meditación, respiración consciente y relajación progresiva son utilizadas para llevar el cerebro a estados teta o alfa, aquellos en los que el juicio se suspende y la percepción se expande. En esta fase se inicia la alquimia interior. El yo racional se disuelve, permitiendo que emerja el yo intuitivo, el que puede danzar con los símbolos del inconsciente colectivo. Esta transformación vibracional conecta al individuo con los niveles más sutiles de la energía cósmica, donde la visión remota puede manifestarse con claridad. Una vez alcanzado ese umbral, se abre la tercera fase, la recepción de impresiones. Este es un momento delicado, pues la información no llega como una película nítida, sino como destellos, fragmentos, sensaciones, imágenes borrosas o palabras sueltas. Aquí, el conocimiento oculto se presenta como un lenguaje simbólico, que debe ser recibido sin análisis, sin resistencia. Es como si la mente se convirtiera en un espejo de aguas profundas, reflejando lo que está más allá de lo visible. Cada percepción, por más sutil que parezca, es una semilla de sabiduría ancestral, una chispa del archivo invisible del universo. En este punto, la neutralidad es vital. La visión remota no es una interpretación, es una recepción pura. La cuarta etapa consiste en registrar sin juicio lo que ha sido percibido. Dibujar, escribir, trazar líneas, anotar palabras. Cada gesto es una forma de materializar lo inmaterial. Aquí se recogen los frutos del viaje interior, sin intentar darles forma lógica aún. Esta práctica, presente en rituales antiguos de Milenario, oráculos y videntes, permite que el subconsciente exprese su lenguaje sin censura. En los textos prohibidos de diversas culturas, se hablaba de este proceso como el arte de traducir el susurro de los dioses. El registro físico de lo intangible crea un puente entre dimensiones, permitiendo que lo invisible sea explorado en el plano tangible. Solo después de este paso puede comenzar la evaluación racional. Finalmente, llega el momento de la verificación y ajuste. El contenido registrado se compara con la realidad objetiva, si es posible, para observar coincidencias, símbolos reveladores o conexiones inesperadas. Este análisis no debe ser utilizado para juzgar el valor de la experiencia, sino para afinar la sintonía del practicante. Como en todo arte sagrado, la práctica es la madre de la maestría. Con el tiempo, los canales de percepción se fortalecen, las interferencias mentales se disipan y la visión remota se transforma en una herramienta viva de iluminación espiritual. Pero para comprender su verdadero poder, no basta con saber cómo funciona.
Es necesario ver sus resultados en acción, conocer los casos reales que desafiaron la lógica y confirmaron la veracidad de este don oculto. Casos reales y resultados sorprendentes. En el oscuro corazón del siglo XX, mientras el mundo se estremecía por guerras ideológicas y carreras armamentistas, un grupo de individuos fue convocado para una misión que desafiaba todos los límites del conocimiento humano. El proyecto Stargate, llevado a cabo por la CIA y otras agencias militares estadounidenses, no solo fue una operación de inteligencia, fue una exploración profunda en los abismos de la mente. Ingo Swann, uno de los visionarios principales, fue capaz de describir con precisión instalaciones soviéticas ultrasecretas sin haber estado jamás allí. Pero lo más enigmático fue su visión detallada del planeta Júpiter antes de que la sonda Pioneer 10 confirmara esos datos años después. ¿Coincidencia o evidencia de que la conciencia puede cruzar el velo del tiempo y el espacio? Joe McMoneagle, otro de los nombres legendarios del proyecto, relató visiones que luego fueron verificadas con exactitud inquietante. Desde bases subterráneas hasta la localización de personas desaparecidas, sus descripciones desafiaban toda explicación racional. Lo más fascinante es que sus percepciones eran registradas bajo condiciones controladas, sin acceso previo a la información. Su habilidad no surgía de un estado de trance superficial, sino de una inmersión profunda en la energía cósmica que conecta todos los puntos del universo. Los resultados obtenidos con él y otros videntes no solo validaron la práctica, sino que obligaron a científicos escépticos a reconsiderar los límites de la percepción humana. Y lo que estos casos demostraban era más que capacidad mental. Era una manifestación clara de la sabiduría ancestral actuando en la modernidad. Pero estos dones no se limitan a los muros de un experimento militar. En culturas indígenas, chamanes han descrito con exactitud rituales, eventos y paisajes que jamás vieron con sus ojos físicos. En tribus amazónicas se han documentado casos donde el chamán describe con detalles precisos sucesos que ocurren a kilómetros de distancia, guiado por espíritus o entidades que habitan los reinos invisibles. Para ellos, la visión remota no es un fenómeno extraordinario, sino parte del entramado natural del universo. Estos relatos, aún considerados marginales por la ciencia oficial, resguardan un conocimiento que nunca fue completamente perdido, solo velado. La alquimia interior de estas culturas se basa en la conexión directa con la energía de todo lo que existe. En otros casos contemporáneos, personas comunes, sin entrenamiento formal, reportaron visiones espontáneas de catástrofes o descubrimientos que luego se confirmaron. Sueños premonitorios, intuiciones intensas, sensaciones imposibles de explicar. En muchos de estos relatos se repite un patrón. La persona entra en un estado de profunda quietud o introspección antes de recibir la visión. Estas experiencias son más frecuentes de lo que se cree, pero suelen ser desestimadas por falta de validación externa. Sin embargo, en el contexto de la visión remota, estos eventos se comprenden como brechas momentáneas donde la conciencia se alinea con el flujo universal. Son momentos en los que el velo de lo material se rasga, permitiendo que la iluminación espiritual revele fragmentos del todo. Cada caso, cada testimonio, cada visión confirmada es una pieza del rompecabezas que nos invita a replantear nuestra noción de la realidad. Y si no se trata solo de ver a distancia, sino de reconectar con una red energética que siempre ha estado allí. Y si el verdadero propósito de la visión remota es despertar esa chispa dormida que yace en lo profundo del ser.
Estos resultados, lejos de ser anécdotas curiosas, nos muestran que existe un poder oculto, una sabiduría que trasciende culturas, épocas y credos. Pero si esto es así, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos nosotros, los buscadores modernos, comenzar a desarrollar esta habilidad ancestral? El siguiente paso nos guía hacia el entrenamiento del iniciado, hacia los ejercicios que activan el ojo interno. Entrenamiento para principiantes. El sendero hacia la visión remota no es exclusivo de videntes legendarios ni chamanes consagrados. Está abierto a todos aquellos que deseen sumergirse en los misterios ocultos del alma y despertar su alquimia interior. El primer paso para el iniciado moderno es la preparación del entorno. No se trata simplemente de buscar un lugar silencioso, sino de consagrar un espacio. Un rincón del hogar puede transformarse en santuario si se limpia de interferencias tecnológicas, se armoniza con elementos naturales y se convierte en refugio sutil donde la mente pueda reposar. En este espacio sagrado se despierta la energía cósmica que facilita la conexión con lo invisible. La sabiduría ancestral siempre ha enfatizado la importancia del entorno como reflejo del alma. Por eso, el orden externo es una puerta al orden interno. El segundo paso en este entrenamiento es el desarrollo de la percepción energética. Antes de ver lugares lejanos, es necesario aprender a sentir lo cercano. Un ejercicio fundamental consiste en sostener objetos cotidianos entre las manos, cerrar los ojos y percibir su energía, su temperatura, densidad, vibración. No se busca interpretar, sino sentir. Esta práctica milenaria, presente en los textos prohibidos de las escuelas herméticas, fortalece la conexión entre la mente y los campos sutiles. Poco a poco, el practicante empieza a notar diferencias entre materiales, formas y frecuencias, abriendo un nuevo lenguaje sensorial. La visión remota comienza con una sensibilidad agudizada, con una sintonización hacia lo que antes pasaba desapercibido. Ver a distancia implica primero ver lo invisible aquí y ahora. A medida que la percepción se afina, se introduce el ejercicio de visualización de lugares lejanos. Se recomienda comenzar con sitios conocidos: la casa de un amigo, un lugar visitado en la infancia, un bosque recordado. Se entra en meditación, se establece una intención clara y se permite que la mente explore ese espacio desde una perspectiva interna. No se trata de forzar imágenes, sino de permitir que emerjan de forma espontánea. Muchos iniciados relatan cómo los detalles comienzan a manifestarse: colores, sonidos, texturas. A veces surgen elementos nuevos, desconocidos para el consciente, pero que luego se comprueban como reales. Aquí, la iluminación espiritual se revela como una forma de recordar aquello que, en esencia, siempre hemos sabido. Ver no es adquirir algo nuevo, sino despertar lo eterno en nosotros. Otro ejercicio clave, heredado de prácticas esotéricas, consiste en trabajar con sobres sellados. Se introduce una imagen, palabra o símbolo dentro de un sobre opaco, sin que el practicante sepa su contenido. Luego se realiza la sesión de visión remota. Se medita, se conecta con la intención y se dibujan o describen las impresiones recibidas. Al finalizar, se abre el sobre y se comparan los resultados. Este método, utilizado tanto por el proyecto Stargate como por escuelas iniciáticas, permite entrenar la neutralidad mental y la confianza en el proceso. Con el tiempo, el practicante se sorprende al ver cómo los trazos inconscientes coinciden con los contenidos ocultos. La alquimia interior se fortalece y el velo entre lo visible y lo invisible comienza a disolverse. Este entrenamiento, aunque accesible, exige disciplina, humildad y un profundo respeto por el misterio.
no es una habilidad que se active de un día para otro, sino un arte sagrado que requiere presencia, escucha y entrega. Cada práctica es un paso hacia el redescubrimiento de nuestro potencial oculto. Pero en este camino también surgen obstáculos, interferencias y desafíos que pueden desviar o distorsionar la percepción. La mente, como un espejo, puede reflejar la verdad o proyectar sus propias sombras. Por eso, antes de profundizar aún más, es necesario reconocer las trampas del ego, las emociones no resueltas y los ruidos del entorno. Solo así podremos navegar con claridad hacia la visión pura. El siguiente paso nos revelará precisamente esos desafíos y cómo superarlos, con sabiduría, obstáculos y recomendaciones. A medida que se avanza en el camino de la visión remota, no tardan en surgir las primeras interferencias. El principal obstáculo no es externo, sino interno. La mente racional, con su necesidad de controlar, interpretar y juzgar, actúa como un filtro que distorsiona las señales sutiles. La visión remota no opera bajo las leyes del pensamiento lineal, sino en los dominios más etéreos de la intuición y la resonancia energética. El pensamiento lógico, aunque valioso en otros contextos, aquí se convierte en un ruido mental que bloquea la percepción auténtica. Es por eso que los antiguos maestros insistían en el cultivo del vacío interno, esa quietud sagrada donde la energía cósmica puede manifestarse sin interferencias. Para recibir, hay que callar la tormenta interior. Las emociones también juegan un papel fundamental. Estados de ansiedad, miedo, apego o euforia pueden colorear las visiones con matices ilusorios. Una emoción no resuelta se convierte en un lente deformante que proyecta imágenes desde el inconsciente personal, en lugar de permitir el acceso a la red universal de sabiduría. Por ello, los sabios de la antigüedad no solo entrenaban la mente, sino también el corazón. La alquimia interior no es solo mental, es emocional. Trabajar la neutralidad afectiva, la observación sin juicio y el desapego del resultado es esencial para que la visión remota sea clara y confiable. Cada emoción identificada y transmutada es un paso más hacia la iluminación espiritual. El entorno físico también puede interferir, aunque de forma más sutil. Lugares con exceso de tecnología, ruidos constantes o vibraciones densas dificultan la concentración y la sintonización. Así como un instrumento debe ser afinado y tocado en un ambiente propicio, el cuerpo-mente necesita armonía para convertirse en canal. Espacios cargados de tensión o desorden generan un campo caótico que impide la conexión profunda. Por eso, las antiguas escuelas místicas cuidaban cada detalle del templo. La orientación, los símbolos, los aromas, los sonidos, todo contribuía a crear una atmósfera de apertura y reverencia. Hoy, aunque vivamos en un mundo más ruidoso, es posible recrear esa armonía mediante rituales simples y conscientes. Otra dificultad que no debe ser subestimada es la impaciencia. Vivimos en una era de inmediatez, donde se espera que todo ocurra con rapidez, pero el desarrollo de la visión remota sigue el ritmo de lo sagrado, no el del mercado. Es un arte que florece con constancia, con entrega y con humildad. Muchos abandonan el camino por no ver resultados inmediatos, sin comprender que cada intento, cada sesión, incluso aquella que parece fallida, es un paso hacia la integración de la sabiduría ancestral. Como en todo proceso alquímico, hay fases de oscuridad, de confusión y de silencio. Aceptarlas es parte del viaje. La perseverancia es la llave que abre las puertas del templo interior. Finalmente, una recomendación esencial: cultivar la autoobservación. El practicante debe convertirse en testigo de sí mismo.
vigilando con atención sus reacciones, sus impulsos, sus expectativas. Esta vigilancia amorosa permite refinar la percepción y distinguir la voz del ego de la verdadera intuición. Cada sesión de visión remota es también una sesión de autoconocimiento profundo. En ese espejo se revelan no solo imágenes lejanas, sino también aspectos ocultos del propio ser. Esta doble mirada, hacia adentro y hacia afuera, transforma la práctica en un camino de expansión de conciencia. Y es precisamente ahí donde la visión remota se convierte en más que una técnica, en una vía de trascendencia, en una herramienta espiritual para explorar la verdadera naturaleza de la realidad. Pero, ¿qué aplicaciones concretas tiene este arte sagrado en nuestra vida cotidiana? La respuesta nos espera en el último umbral. Aplicación práctica y expansión de conciencia. La visión remota, más allá de su carácter enigmático y su conexión con los textos prohibidos de las antiguas tradiciones, tiene una utilidad profunda y práctica en la vida espiritual moderna. No es un lujo de místicos o un pasatiempo esotérico. Es una herramienta de autoconocimiento que permite ampliar los límites de la percepción cotidiana. Cuando el practicante se adentra en este arte, descubre que la visión remota no solo sirve para obtener información a distancia, sino para desentrañar los propios nudos internos, observar dinámicas inconscientes y acceder a verdades que la mente ordinaria no logra captar. La energía cósmica que se manifiesta a través de esta práctica actúa también como espejo del alma, revelando lo que está listo para ser sanado, trascendido o integrado. Utilizada con intención elevada, la visión remota puede fortalecer la intuición y transformar la toma de decisiones. En lugar de depender exclusivamente de análisis externos, uno comienza a percibir señales internas, guías sutiles que orientan con precisión sorprendente. Se desarrolla un diálogo íntimo con el universo, una comunicación directa con ese campo de sabiduría ancestral al que todas las almas están conectadas. En momentos de duda, angustia o confusión, esta práctica permite abrir portales de claridad. Es entonces cuando el iniciado comprende que no está solo, que existe una red invisible de información y conciencia disponible para quien se atreve a escuchar más allá del ruido del mundo. Esta revelación no solo libera, sino que también eleva. Además, la visión remota puede ser empleada en procesos creativos, terapéuticos y espirituales. Artistas, sanadores, investigadores y guías espirituales han relatado cómo, al activar este canal, reciben inspiración, soluciones o revelaciones que superan sus conocimientos previos. Es como si una inteligencia superior se expresara a través de ellos, utilizando la mente humana como conducto. Esta experiencia es común en las tradiciones chamánicas y en las escuelas de misterios, donde se considera que los verdaderos actos de creación son co-creaciones con el cosmos. Desde esta perspectiva, la visión remota no es una excepción, sino una muestra clara de que el ser humano está diseñado para colaborar con lo divino, accediendo a un flujo de conocimiento universal que constantemente está disponible. También tiene un efecto transformador en la relación que tenemos con el tiempo y el espacio. Aquellos que practican con regularidad reportan una expansión de conciencia que redefine su manera de entender la vida. El presente se vuelve más profundo, el pasado más comprensible y el futuro más maleable. La linealidad del tiempo se desvanece, permitiendo al alma percibir la simultaneidad de todos los eventos en el gran tapiz de la existencia. Esta comprensión, descrita en múltiples textos esotéricos, no es una idea filosófica, sino una experiencia vivida.
Ver más allá de los límites físicos implica también vivir más allá de los condicionamientos mentales. La visión remota, entonces, se revela como un camino hacia la iluminación espiritual, una forma de recordar lo que siempre fuimos, conciencia sin fronteras. Y así, paso a paso, descubrimos que este antiguo arte no es solo una habilidad, sino una iniciación. Una invitación a cruzar umbrales internos, a mirar la realidad con nuevos ojos y a reconectar con los misterios ocultos que han acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Quien practica visión remota no solo busca información, busca sentido, profundidad y conexión con lo sagrado, y en ese viaje descubre que la mente, tan limitada cuando se encierra en lo racional, es en realidad un portal hacia lo infinito. Ahora que hemos recorrido este sendero, solo resta una pregunta. ¿Estás listo para abrir los ojos del alma y ver lo que siempre estuvo allí, esperando ser recordado? ¿Y si te dijera que tu mente puede viajar sin moverse? ¿Que hay un arte ancestral capaz de romper las leyes del tiempo y el espacio y que ese arte habita dentro de ti, esperando ser despertado? Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría moderna ni una moda esotérica, es un conocimiento olvidado, extraído de textos prohibidos, protegido por sabios antiguos y estudiado, en secreto por gobiernos modernos. Hoy te invito a explorar uno de los mayores misterios ocultos de la conciencia humana, la visión remota. Este poder, velado durante siglos, ha sido utilizado por culturas milenarias, desde los templos del antiguo Egipto hasta las montañas sagradas del Tíbet. También fue investigado en laboratorios secretos durante la Guerra Fría, donde agentes entrenados lograron ver lugares distantes con una precisión imposible de explicar. Pero lo más inquietante no es que esto haya sido comprobado, sino que tú también puedes hacerlo, y quizás ya lo hayas hecho sin darte cuenta. En este viaje revelaremos cómo la visión remota funciona, cuál es su fundamento espiritual y científico, qué casos reales confirman su existencia y cómo puedes comenzar tu propio entrenamiento para despertar esta habilidad dormida. No se trata solo de ver a distancia. Se trata de recordar quién eres realmente y de reconectar con esa sabiduría ancestral que ha sido silenciada por siglos. Así que si alguna vez sentiste que hay algo más allá de lo visible, si sospechas que el universo está entretejido por una red de energía cósmica que podemos percibir, este video es para ti. Prepárate para una travesía que puede transformar tu percepción, expandir tu conciencia y llevarte al umbral de lo desconocido. Porque cuando comprendes que tu mente es un portal, ya nada vuelve a ser igual. No olvides dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Estás a punto de adentrarte en un conocimiento que no muchos se atreven a explorar, pero que transforma a todos los que lo descubren. Ahora que has recorrido los secretos de la visión remota, quizá ya no mires la realidad de la misma manera. Porque cuando comprendemos que la conciencia no tiene límites, que el alma puede viajar más allá del cuerpo, se abre ante nosotros un universo de posibilidades ocultas. Este antiguo arte no solo despierta un poder olvidado, despierta tu verdadera naturaleza. Pero dime, ¿y si esta habilidad fuera solo la puerta de entrada a otros dones aún más profundos? ¿Qué más podríamos recordar si nos atreviéramos a explorar lo que ha sido silenciado por siglos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué revelaciones surgieron en ti. Suscríbete al canal y comparte este video con otros buscadores de sabiduría. Y si quieres seguir expandiendo tu conciencia, te espero en el próximo video, donde desvelaremos otro fragmento del conocimiento prohibido que puede cambiarlo todo.